darles algunos tipos de tips en lo que significa la parte del corazón, de la parte de los cuidados que se deben tener al respecto, y en donde debemos evidenciar lo siguiente. Evidentemente, dentro de lo que significa la parte de la consulta cardiológica, uno de los factores o una de las causas más importantes en cuanto a la atención médica es básicamente el dolor torácico. Pero entiéndase por dolor torácico aquel tipo de dolor que no solamente es estrictamente de tipo cardiológico, sino de estructuras que están vecinas al corazón, fundamentalmente la pleura, la región torácica como tal, la parte de los nervios, las neuropatías, las osteopatías, obviamente las mialgias también están relacionadas a ellos, y en menor medida la parte de lo que significa la tela que envuelve el corazón, el pericardio, el corazón mismo como tal, y obviamente otras estructuras vecinas como el mediastino. Pero obviamente para todas las personas el que más adquiere relieve es evidentemente el corazón. Y el corazón es una de las cosas más delicadas que tenemos, porque prácticamente si no funciona te mueres directamente. Podemos vivir sin un riñón, podemos vivir sin un pulmón, pero sin corazón pues evidentemente nos morimos. Y de ahí la importancia de acudir tempranamente al médico con la finalidad de determinar si ese tu dolor de pecho que tienes es de origen cardíaco o no. Ya. Cuando usted manifiesta de dolor en el corazón, es decir, a la altura del pecho, muchas veces incluso al hacer ejercicios nos irritamos, pero ¿cómo tener más síntomas? Porque muchas veces quizás no se siente ni siquiera. Evidente. Mira, lo siguiente. Dentro de lo que significa la evaluación del dolor torácico, debemos tomar en cuenta todo lo que significan los antecedentes y aquellos factores de riesgo que presenta el paciente como tal. Porque no es lo mismo que tú tengas un dolor torácico, tu muchacho joven de alrededor de 30 años como tal, que yo lo tenga, que ya tengo 50, o que lo otra tenga otra persona con diabetes, presión alta y de más de 60 años, porque adquiere otras connotaciones. Por eso se llaman factores de riesgo cardiovascular, aquellas enfermedades, aquellas patologías que predisponen a la probabilidad de complicaciones cardiovasculares, sean el infarto miocardio, la insuficiencia cardíaca, las arritmias, etc. Y evidentemente dentro de la evaluación de todo dolor torácico tenemos que ver cuánto de esos factores de riesgo tienes, las características de ese dolor torácico, si realmente es un dolor de tipo anginoso, llamamos así cuando es un paciente que tiene una alteración en lo que significa la irrigación coronaria, o sea, de aquellas arterias que nutren al corazón, o cuando hablamos de otro tipo de dolores que pueden estar relacionados al corazón, como ser el pericardio, la tela que envuelve el corazón, o los grandes vasos, como ser, en este caso, fundamentalmente la arteria aorta. Pero además está decirte que todas las estructuras que están vecinas al corazón pueden generar también dolor. Ya. Doctor, ¿cada qué tiempo debemos hacer un chequeo médico al corazón? Mira, conforme tú tengas más factores de riesgo, más frecuentemente tienes que hacerlos. Y entre ellos, obviamente, está la edad. Un individuo joven de 20 años es muy difícil que tenga una afectación del corazón como tal. Casi improbable, pero eso no significa que no la tenga. Evidentemente, habría que ver las características de la clínica como tal y las connotaciones de ese dolor torácico. Pero también debemos considerar que conforme vas aumentando de años, pues más probabilidad tienes que tengas una enfermedad cardíaca por ese dolor torácico como tal. Sobre todo en los hombres se dice que pasados los 40 años, un dolor torácico como tal tiene que ser necesariamente investigado. Toda persona que supere los 40 años, sobre todo los de género masculino, pues necesariamente ya tiene que hacerse un chequeo de rutina, fundamentalmente para evaluar cómo está tu colesterol, triglicéridos, tu azúcar en sangre, tu ácido úrico, evidentemente, para estratificar tu nivel de riesgo cardiovascular que vas teniendo. Y obviamente, conforme más años tienes, más frecuentes tendrán que ser esos controles, ¿no? Pasado los 50 ya tendrás que ser mínimamente 2 veces al año, sin que tengas ningún tipo de molestia. Pero peor aún, si ya tienes factores de riesgo identificados, por decirte, si te han dicho que eres hipertenso, pues tienes que ir más frecuentemente a los controles. Si a eso le sumas que ya presentas diabetes, pues tienes que ser más frecuente en esos controles como tales. O sea, todo depende de cada persona, de cada quien y de cuánto prácticamente de factores de riesgo estás presentando. Y eso estamos hablando de los controles rutinarios, y otra cosa son los controles de emergencia cuando existe ya la presentación de la enfermedad como tal. Perfecto. Doctor, otro tema que no hemos llegado a concretar es la pandemia. ¿Cómo afectó al tema del funcionamiento del corazón? Bastante. Directa
e indirectamente. Directa básicamente porque hemos podido comprobar, no solamente por literatura internacional, sino por experiencia propia, que el virus afecta al corazón en cada una de sus estructuras, fundamentalmente miocardio, el músculo como tal, y el pericardio de satélite que te decía que envuelve el corazón. La irrita, la inflama. Y eso obviamente muchos de los virus lo producen, no solamente el virus del SARS-CoV-2, sino otros virus como adenovirus, citomegalovirus, coxsackie-virus, que producen muchas veces enfermedades diarreicas, enfermedades gripales, etc. Pueden también hacerlo como tal al corazón, pero solamente que no le pegamos la importancia real que están teniendo. Y evidentemente cuando existe esta inflamación de la estructura cardíaca, pues la posibilidad de complicaciones mayores son más evidentes. A corto plazo, fundamentalmente las arritmias cardíacas. Más aún, si esta persona que presenta una infección por SARS-CoV-2, o sea, por el virus del coronavirus, va y tiene ya un corazón previamente dañado, tiene mayor probabilidad de complicaciones cardiovasculares, fundamentalmente del tipo de la arritmia. Y ahí hablamos de arritmias que pueden ser relativamente benignas, como las que llamamos las supraventriculares, y arritmias potencialmente malignas, como las ventriculares, que básicamente pueden desencadenar cuadros tan importantes como el de la muerte súbita. Como que han debido ver esto en redes sociales de personas que haciendo cola para una atención para el SARS-CoV-2, o sea, para el COVID, de repente fallecen ahí inmediatamente. Eso es típico de lo que es la muerte súbita. Ahora bien, a largo plazo, no todos los pacientes que afectan el corazón, pero sí un porcentaje no despreciable de aproximadamente 10 a 20% para series de otros virus. Ojo que todavía el SARS-CoV-2, o sea, el COVID, está siendo estudiado recientemente porque es un virus recientemente ingresado, entre comillas, al orbe epidemiológico. Se ve que estos virus pueden originar ya daños crónicos en el corazón, alrededor de un 10 a 20% de casos, originando ya un proceso de inflamación crónica y aparte de eso un fenómeno que conocemos como remodelado cardíaco, en donde la estructura del corazón, de ser un músculo como tal, se va llenando de tejido cicatrizado, de fibrosis, de colágeno, que hace que el corazón tienda a crecer y crecer sin por ello ganar fuerza, sino más bien perder función y originando posteriormente cuadros de insuficiencia cardíaca. O sea, el tamaño que es el corazón va creciendo. Se llama miocardiopatía dilatada y una de las principales causas, según la literatura, son las enfermedades virales. Y ahora, evidentemente, eso es lo que seguramente vamos a esperar de aquí a un tiempo en aquellas personas que han tenido afectación cardíaca, y eso es lo que tenemos que vigilar, porque es muy probable que en un futuro a mediano plazo pues tengamos ya corazones grandes, corazones que vayan a desencadenar posteriormente insuficiencia cardíaca. Doctor, ¿el corazón funciona constante? ¿En algún momento se puede retener y luego volver a funcionar? No. Le pregunto esto porque hay algunos que nos han comentado como que siento que el corazón se me ha paralizado y no puedo respirar y no puedo, o sea, después de contraer COVID, o sea, ¿cómo ha sido ese? No, o sea, mira, el corazón desde antes que nacemos, prácticamente desde el día 22 de gestación, ya está funcionando y termina de funcionar cuando nos morimos. No para, ni aunque estemos dormidos. Podrá latir más lentamente, pero no para, ya, primeramente. Ahora, una cosa es la percepción que tú tienes de esa sensación de que se me ha parado el corazón. Muchas veces está desencadenado a que de repente me ha parado el corazón y de repente ha latido y fuerte y lo he sentido y siento que está irregular y que me canso y que me fatigo. Ojo, eso puede ser tal vez expresión de una arritmia cardíaca, de trastornos en el ritmo del corazón, pero evidentemente no debemos dejar a un lado que también ciertas connotaciones de tipo más psicológico también pueden originar este tipo de molestias que pueden ser parte de una crisis de ansiedad en las personas. Por eso es que a veces es difícil discriminar tal cosa de tal otra si es que en ese momento no la estamos presenciando. Y evidentemente ello conlleva una necesidad de investigar no solamente en la parte clínica, sino también con algunos exámenes complementarios que tenemos a disposición, con la finalidad de evaluar si existe o no la presencia de una arritmia cardíaca, de qué tipo es, o si en algún momento determinado ciertas condiciones la desencadenan o no. Perfecto, muchas gracias. Doctor, su recomendación para terminar, por favor. Bueno, mira, en esta pandemia
como la experiencia fundamental que hemos visto es básicamente que ya tenemos que tener mucha educación en lo que significa el control de los factores de riesgo cardiovascular, el control de lo que significa nuestro cuerpo, no por formas, ojo, no por formas, sino fundamentalmente por salud. Y eso implica ¿qué cosa? Educarte bien en lo que significa una adecuada nutrición, educarte bien en lo que significa una adecuada actividad física como tal y evidentemente otra cosa importante, el descanso, el reposo, que son cosas necesarias para que tu organismo funcione bien, se mantenga relativamente joven y puedas tener mayor expectativa de vida. Porque ojo, no hay medicación milagrosa, no hay. Si tú no pones de tu parte, aunque tengas los medicamentos más caros a disposición, igual la progresión de la enfermedad sigue como tal. Perfecto, muchas gracias.